podemos reunir aún en estas plataformas y que también permite que ya vayamos casi en la parte final de nuestro ciclo escolar. Entonces, sean bienvenidos y bienvenidas. La actividad que tenemos para esta semana va a ser un cuestionario en línea. El cuestionario va a ser de 8 preguntas. Como ustedes saben, pues se ha tenido este cambio en este bimestre y se van a trabajar 7 guías. Entonces van a ver en mi curso 5 guías de 8 puntos y 2 guías de 10 puntos. Entonces en el caso de esta semana son 8 puntos, van a estar divididos, las preguntas están divididas de 4 enunciados de selección múltiple y 4 enunciados de falso y verdadero, para que ustedes también tengan esa variación en las respuestas, ¿verdad? Y que también tengan ustedes más oportunidad de poder acertar. Si han estudiado, pues no lo van a sentir tan difícil, ¿verdad? Pero a veces sabemos personas que preferimos la selección múltiple, otras falso y verdadero. Entonces, para tener un equilibrio son 4-4. Esta es la actividad de esta semana. Se va a habilitar terminando la clase, ya va a estar habilitado el espacio en plataforma para que ustedes puedan pasar a responderlo. Así como lo habíamos estado trabajando en los otros bimestres, se activa hoy y van a tener hasta el lunes 26 para poder responderlo para que ya esté completado. Esa va a ser la última fecha, es decir, que si por alguna razón no les diera tiempo realizarlo ahora terminando la clase, pues van a tener tiempo para poder realizarlo después. Ahora que nos cambiaron nuestro horario, también van a tener ustedes un poquito más de tiempo para poder realizar las actividades, porque antes también viernes solo les quedaba el fin de semana, sino que ahora que es miércoles, pues les va a quedar un poco más de tiempo para poder realizar las actividades. El tema que tenemos para el día de hoy son las etapas de vida de un documento. Cuando nosotros creamos un documento, pues muchas veces solo lo redactamos y lo dejamos, por ejemplo, olvidado. Pero este documento para poder ser archivado, por ejemplo, tiene que cumplir con ciertas etapas que vamos a conocer el día de hoy, ¿verdad? Hay ciertos tipos de documentos que también tienen estas o tienen también incluidas este tipo de etapas o este ciclo. Eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Para esto, pues se tiene una evolución desde el inicio del documento, es decir, desde que nosotros lo redactamos hasta su estatus inactivo o hasta que nosotros decidimos pues que ya no va a ser útil o que ya no lo vamos a utilizar. A esto se le conoce también como el ciclo de vida de un documento. Tanto el ciclo de vida como etapas de vida de un documento hacen referencia a lo mismo. Esto va a ser la secuencia de fases que va a atravesar un documento, es decir, que un documento, al igual que el ciclo de vida que tienen los seres humanos, pues también va a tener unas ciertas etapas que debe cumplir, desde su inicio hasta pues la eliminación o que se le declare en un estatus inactivo. También eso tiene que ver mucho con el tiempo que se haya establecido para que pertenezca en cada etapa. Por ejemplo, si en el inicio pues nos fue de ayuda, pero ya después, ya sea que se actualizó o que se le cambiaron ciertos asuntos, pues puede ser también que el tiempo de permanencia pues vaya a ser menos o que las etapas pues se vayan a ir reduciendo. También todo ciclo vital se deriva del concepto de la vida de un organismo biológico, que era lo que les mencionaba, nacer, vivir y morir. A eso hace referencia, a que también un documento va a tener el nacer, pues un inicio, el vivir, pues mientras es utilizado y el morir, pues cuando ya sea eliminado. De la misma manera, el documento se usa mientras tenga un valor continuo, es decir, que mientras un documento nos vaya a ser útil, va a seguir, podemos decirle, con vida, porque va a ser de utilidad para nosotros. Entonces, también tenemos la utilidad del correcto ciclo de vida del documento. Para que nosotros podamos utilizar un documento de la manera correcta y que también nosotros le saquemos el mayor provecho, es necesario que conozcamos la utilidad del ciclo de vida que va a tener este documento. Conocer este ciclo de vida también va a ser de mucha importancia y es primordial cuando se quiere realizar una gestión documental o cuando se quiere tener pues un archivo bastante ordenado. Acá nos dice que se estima que el 20% de los registros se archivan incorrectamente y se pierden para siempre. Es decir, que si nosotros cometiéramos algún tipo de error o no sabemos manejar este ciclo de vida de los documentos, puede que perdamos un documento de manera permanente. Por ejemplo, si nos vamos a saltar un ciclo de vida, por ejemplo, como la verificación, si nos saltamos este tipo de, esta etapa, pues, y lo eliminamos totalmente, ¿qué tal? Y si en la verificación se iba
a determinar que todavía era útil el documento. Entonces podemos perder ciertos documentos si nos saltamos nosotros una etapa o un ciclo, y esto puede perjudicar tanto a la empresa en donde estemos laborando o también de manera personal. Además, el correcto funcionamiento de este ciclo de vida puede evitar la pérdida de tiempo causada por el hecho de que varias personas tengan que recuperar los archivos y solo una persona pues va a encargarse de esto. Va a haber un ahorro de tiempo en la empresa para que se puedan archivar los documentos. También va a evitar pues que haya duplicidad de documentos, es decir, que hayan dos documentos iguales o dos documentos que se refieren a lo mismo, que sean exactamente iguales, y pues se va a producir esta duplicidad. Si nosotros conocemos a la perfección este ciclo de vida de un documento, no se va a producir que haya una duplicidad de documentos o dos documentos que sean iguales. Para poder establecer el ciclo de vida de un documento podemos recurrir a ciertas plantillas, por ejemplo, crear flujos de trabajo relacionados con los documentos. A esto se le llama workflows, que también los podemos ir utilizando nosotros dentro de nuestras empresas o también de manera personal. Podemos realizar nosotros un tipo de diagrama en donde nosotros vayamos colocando en orden nuestros archivos o en orden los documentos y dándoles también el ciclo de vida en el que se encuentran. También es importante que nosotros vayamos relacionando esto con nuestra gestión documental que vamos teniendo, como les mencionaba, para no eliminar documentos que después puedan ser de utilidad para nosotros. También se trata de una consecuencia de fases con un fin determinado, es decir, que cada fase que tiene un documento va a tener un fin determinado y va a tener una función importante, por ello no debemos de saltarnos ninguna. También la forma parte del propio proceso de gestión documental como tal. Es importante que no confundamos la gestión documental, que es otro proceso, a este proceso del ciclo de vida, que también nos va a ayudar a que la gestión documental se genere de una forma correcta. También es importante que tengamos una buena herramienta de gestión documental, por ejemplo, las plantillas que mencionábamos al inicio, que también nos pueden ayudar a tener un orden de cómo están clasificados nuestros documentos. Pero acá estamos ya en la parte principal de nuestro tema, es en qué etapas atraviesa este ciclo. La primera etapa que tenemos es la creación. La creación, pues, es cuando nosotros realizamos un tipo borrador o cuando se está redactando este documento. Está en la primera etapa. Luego de esta etapa, después de que ya está redactado, ya está impreso el documento, pues sigue la siguiente, que sería la etapa 2, que es la organización y clasificación. Se ordena y se clasifica pues según su tipo, si se va a clasificar o a organizar ya sea alfabéticamente, numéricamente, pues se va a organizar y se va a clasificar en el lugar adecuado. Luego de eso, la etapa 3 ya se requiere de la colaboración de todos los compañeros de trabajo, de la empresa o de las personas que estén involucradas con estos documentos para realizar una colaboración y revisión en donde pues se van a evaluar o analizar si todavía los documentos pueden ser útiles o si ya podemos realizar el siguiente paso o el siguiente ciclo de esta etapa, que sería la verificación. Acá ya sería la empresa o ya serían las autoridades correspondientes las que tendrían que realizar una verificación o una evaluación de estos documentos para ver si están con las normas adecuadas, por ejemplo, o si también tienen todavía la calidad necesaria. Luego de esta verificación, la siguiente etapa sería ya sea la permanencia o la eliminación de este tipo de documentos o de este tipo de archivos. De acá de la verificación va a depender tanto si el documento pues se queda establecido aún, todavía va a pertenecer al archivo, o si se realiza una eliminación porque ya no se considere o porque ya no se considera necesario, que ya no se considera que se puede utilizar. Por ejemplo, si ya han pasado años desde que se utilizó un tipo de documento o un tipo de formato, pues se puede eliminar si el formato ya ha ido cambiando. Por ejemplo, si en la empresa se hicieron cambios de logotipo, se hicieron cambios de encabezados, entonces se puede ir cambiando o se pueden ir eliminando ciertos documentos. A esto hace referencia ya sea la permanencia o la eliminación. Pues acá ya tengo un poco más definido lo que es cada una de estas etapas. En la creación pues tenemos que va a consistir en la preparación del documento, en la estructura y en las normas que nosotros vayamos a aplicar en él.
También en el ámbito, un ejemplo de esto es que en el ámbito de la abogacía sería una sentencia, una ley o un documento que se requiera uniformidad en su contenido. Los abogados pues deben de tener una redacción bastante clara, bastante detallada sobre, por ejemplo, si se va a hacer o si les mandan una sentencia o si van ellos a realizar una denuncia, por ejemplo, entonces pues se debe de tener una redacción bastante completa. A eso se refiere la primera etapa. La segunda, que era la organización y clasificación, nos dice dónde podemos clasificar o cómo podemos clasificar nuestro documento. Acá tenemos que gracias a los metadatos son puede ser un sistema utilizado pues más que todo de manera digital, que son los datos sobre datos, donde es posible etiquetar los documentos de una manera más fácil y rápida. También se usan normalmente en la administración de documentos más que todo electrónicos. Como les mencionaba, es digital, entonces eso se les facilita más. Acá debemos de proporcionar nosotros ya sea una ficha o tener anotado la descripción e información que contiene el documento, ya sea la que contiene o adicional. También tenemos que incluir el título, ya sea el título del documento o la persona que lo creó también tiene que llevar el nombre de la persona que lo redactó, cuándo, o ya sea cuándo lo presentó y cuándo lo redactó, a qué departamento pertenece, es decir, a qué área se llevó ese documento, cuándo se modificó por última vez y quién lo modificó por última vez, por ejemplo, y quién tiene acceso o quién puede llegar a actualizar ese documento de ser necesario. Pues eso nos va a ayudar a que se pueda identificar rápidamente quién identificó o quién creó ese documento. Por ejemplo, un oficio lleva en la parte de arriba, en la parte derecha, las iniciales de quién lo escribió o de quién lo redactó y de quién lo firmó. Por ejemplo, si en dado caso quien lo redactó y quien lo firma es una persona diferente, deben de llevar esas iniciales, que va a hacer que se identifique de una manera más rápida quién lo redactó, si cometió un error para que lo pueda corregir y también quién lo firmó, si en dado caso también hubiera cometido alguna clase de error. Esto se realiza en la segunda etapa, que es la organización y clasificación. La siguiente etapa va a ser la colaboración y la revisión. En esta fase, pues va a ser necesario que se realice una labor como hormiga, donde todos los compañeros de trabajo participen y que den su granito de arena, pues para poder tener una influencia sobre el documento, ya que en ocasiones va a ser necesario que se trabaje de forma simultánea para poder compartir la información y que este ciclo del documento pues pueda llevarse de la mejor manera posible, ya sea para poder establecer los diferentes niveles de acceso que debe tener el documento, es decir, quienes sí necesitan tener acceso a ese tipo de documento o quienes de verdad no necesitan o no requieren de esta información. Esto también se puede definir dentro de esto. Por ejemplo, también quién tiene la responsabilidad de este documento, quién va a tener la responsabilidad de un tipo de archivo, por ejemplo, ya sea del departamento en el que esté o en el que del que esté realizando, entonces se va a tener muy en cuenta eso. También el buen seguimiento del ciclo de vida de un documento va a unificar los procedimientos, es decir, que si se tiene un buen ciclo de vida de un documento, también va a hacer que los procedimientos se realicen de una manera más rápida y va a evitar situaciones indeseadas, por lo que les mencionaba, de por eso se realiza la organización y clasificación en donde vamos nosotros a poder decir quién lo redactó, quién tiene acceso a él, quién puede actualizarlo, cuándo se actualizó, y esto también nos va a ayudar a que el proceso, cualquier proceso administrativo, se lleve de una manera correcta. La verificación de la empresa va a seleccionar qué versiones del documento se entregarán a la siguiente persona de la cadena para que lo visualice o lo edite. Esta fase también va a implicar, como les mencionaba, que cumpla con las normas de calidad y, por ejemplo, en las normas ISO. Acá tenemos que, dado si el documento aún se considera útil, o si ya se considera un documento que ya no está actualizado, por ejemplo, se va a pasar ya sea para que alguien lo visualice, lo revise nuevamente o ya sea que lo edite, ya sea para que permanezca dentro del archivo o para que se elimine totalmente. La verificación va a ser muy importante porque esto va a permitir saber a ciencia cierta qué documentos sí son necesarios aún y qué documentos pues ya se deben de eliminar. La permanencia o eliminación pues se ocupa de garantizar
como su nombre lo indica, qué documentos van a permanecer dentro del archivo, así como la eliminación tanto de un archivo digital de la empresa como de un archivo físico. Se seleccionan las versiones de los documentos que aún se deben de guardar y cuáles pues ya no son necesarios de mantener. Esta etapa es fundamental, ya sea por el cumplimiento de las normas vigentes para la destrucción de datos pasado un cierto tiempo. Como les mencionaba, acá pues van a entrar aquellos documentos pues que ya no estén actualizados, que ya sean demasiado antiguos, se van a eliminar y van a permanecer pues aquellos que aún se consideren necesarios. Hay algunos tipos de documentos también y que tienen cierto ciclo de vida, que el ciclo de vida pues es el mismo, el que se va a manejar en cualquier tipo de documento, que son los que acabamos de ver. Pero antes de continuar, me gustaría saber si no tienen dudas. ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien, gracias. Muy bien. Los tipos de documentos que les voy a presentar ahora, pues van a ser los que tal vez se les van a presentar a ustedes en cualquier momento y que pueden realizar ustedes una primera lectura de ellos y que también van a cumplir con este ciclo. Uno de ellos son los emails o correos electrónicos, como ustedes le gusten llamar, que se van a clasificar según ciertos parámetros, por ejemplo, quién lo envía, ya sea un cliente o la fecha en que lo envía, de qué es el asunto, el tipo de caso y por supuesto también se va a cumplir con cierta política especial para los correos, dependiendo también del contexto o la situación en la que ustedes se encuentren. En caso de no tener esta función de recibir correos electrónicos, también será integrada en el sistema de gestión documental que se esté utilizando en la empresa. El correo postal que tal vez ahora ya no es tan utilizado, pero que se puede dar el caso de que también algunas empresas aún lo puedan implementar dentro de sus actividades. También se requiere de que las organizaciones puedan hacer digitales estos documentos para que se puedan incluir dentro del ciclo de vida y que al momento de tenerlos digital pues va a facilitar más su localización. También las facturas, estas sí son importantes dado a que van a incluir ciertos datos de vital importancia que engloban a todas las personas involucradas, por ejemplo, clientes, proveedores, el costo, el IVA, por ejemplo, y nos va a tener bastantes datos que nosotros debemos de recabar para después poder archivarlo y de igual forma va a cumplir con este ciclo de vida donde se va a realizar una verificación, por ejemplo, si permanece o si se elimina después de cierto tiempo. Las nóminas también van a incluir aquellas funciones en las que se debe llevar a cabo para informar a los elementos que intervinieron en un trabajo en cuestión, como se pagó la mano de obra, por ejemplo. Entonces, se requieren de estas nóminas para poder llevar este proceso de una manera adecuada. Otros documentos técnicos podrían ser planos, si se nos llegan a presentar. También pueden ser documentos que estén relacionados en el ámbito médico, como por ejemplo recetas o una factura de medicamentos, por ejemplo, que también tienen que cumplir con este ciclo de vida y con este proceso para que se puedan archivar, se puedan guardar, ya sea después de un tiempo, ya sea que permanezcan o que se puedan eliminar. Muy bien. Ese sería nuestro tema del día de hoy. No sé si tienen dudas o preguntas. No, señor. Bien, gracias. Muy bien. Señor, ¿Sí? disculpe, no me pudo pasar ese señor que no tenía tanta señal. Ah, muy bien, Neri, pero ahorita lo voy a marcar. Y a mí también, señor. Muy bien, permítanme, ahorita les voy a marcar su asistencia, les voy a decir cómo lo vamos a realizar. Ahorita van a responder ustedes esta pregunta. ¿Cuáles son las etapas de vida de un documento que acabamos de ver? Esta respuesta la van a mandar ustedes ahorita acá en el chat. Van a mandar ahorita su respuesta. Vamos a tener unos 2 minutos para que ustedes puedan escribir acá su respuesta. No es necesario que miren su guía o que la tengan descargada, sino que con lo que acabamos de ver ustedes anoten cuáles son las etapas de vida de un documento y ahí les voy a ir yo marcando su asistencia. Pueden empezar ahorita a escribir su respuesta. Yo acá les voy a dar lectura.
Muy bien, ya tengo acá unas respuestas. Tenemos a Neri que nos dice que nacer, vivir y morir, pero esas son las de los seres humanos, pero ¿cuáles son las etapas de vida que tiene un documento? Las acabamos de ver. Catherine nos dice que son la creación, organización y clasificación, colaboración y revisión, revisión, permanencia o eliminación. Muy bien, gracias Catherine. Esas son las etapas de vida que tiene un documento. Muy bien, Carla nos dice su creación. Muy bien, es la primera etapa que también es bastante importante, la creación de un documento y que las realicemos pues dentro de las normas que se nos requieren, las que son las correctas. Muy bien. Muy bien, Carla nos dice su creación, su utilidad y cuando se elimina el documento. Muy bien. Muy bien, Julio nos dice creación, organización, clasificación, revisión y colaboración. Muy bien. Karina nos dice la creación, organización, clasificación, colaboración y revisión, verificación, permanencia o eliminación. Muy bien, excelente Karina, esas son las etapas que tiene un documento. Muy bien, tengo anotada acá 5 participaciones. Bien, Christopher nos dice creación, utilidad, organización, clasificación y eliminación. Muy bien. Acá me faltó una. Con Christopher me faltó una. Es la que va antes de la eliminación. Pero está bien, también está bastante completo. Verificación, muy bien. Gracias, Christopher. Muy bien, los que faltan me lo envían acá. Yo les voy a dar acá lectura y si no me da tiempo acá en la clase, pues después los voy a estar leyendo. Muy bien, esas son las etapas de un documento, las que ustedes acaban de mencionar, la creación, la organización y clasificación, también la revisión, la colaboración y revisión, la verificación y la eliminación o la permanencia del documento. Muy bien. Esas son las etapas que conocimos el día de hoy. Muy bien, gracias Neri. Creación, organización y clasificación, colaboración y revisión, verificación, permanencia o eliminación. Muy bien, Neri, muchas gracias. Ahora les voy a dar las instrucciones para la guía 2. En la guía 2 sí van a realizar ustedes su fichero para que lo vayamos nosotros utilizando en las clases virtuales que vayamos a tener. Ya no vamos a realizar tantos cuestionarios, sino que tal vez vamos a realizar los ejercicios acá dentro de la clase. Entonces, esa va a ser la actividad que ustedes van a realizar esta semana. Esto sí tiene un valor de 10 puntos. Yo acá les coloqué unas imágenes, por ejemplo, está esto, que yo creo que con una caja de cereal inclusive lo pueden realizar. Lo que yo no quiero es que ustedes realicen un gasto muy grande, porque también por cuestión de tiempo también que solo van a tener esta semana. Entonces, realícenlo ustedes con los materiales que ustedes tengan en su casa. También se puede realizar como un tipo portafolio. También lo pueden ustedes realizar así como están acá como las bolsitas. También lo pueden realizar ustedes. Esto ya queda a creatividad de ustedes. Lo importante y lo que sí necesito que ustedes le coloquen, si le van a colocar, por ejemplo, espacios, van a ser estas como fichitas o como pestañitas que están acá, porque acá van a anotar ustedes ya sea el número, la letra, en cómo vayan a ordenar los documentos. Hasta el momento, pues ustedes habían realizado, por ejemplo, en el sistema alfabético, un ejemplo, pero lo habían realizado en su cuaderno.
Al ya tener ustedes su fichero, ya no vamos a realizar los ejercicios en su cuaderno, sino que ustedes acaban a ir anotando. Por ejemplo, en la letra A, los apellidos que van con A, en la letra B, los que van con B y así sucesivamente. Entonces, estas pestañitas sí va a ser necesario que ustedes se las incluyan, ya sea que lo hagan de esta forma o también que lo puedan hacer de esta forma y que ustedes también le hagan este como tipo de divisiones. Las divisiones pues van a ser como mínimo tal vez 5 y como máximo 10. Tampoco es para que hagan un gran como acordeón, ¿verdad? Sino que también lo máximo que yo les puedo dejar de clasificación van a ser 10, pero si en dado caso ustedes tienen 5 espacios, le pueden dejar, por ejemplo, 2 pestañitas. Una en el lado izquierdo y otra un poquito a la par, digamos, dentro del mismo espacio, porque lo que ustedes van a realizar va a ser anotar acá, ya sea la letra o los apellidos que ustedes vayan a ordenar. Porque los documentos tal vez va a ser un poco difícil que ustedes puedan imprimirlos y los puedan archivar. En dado caso, si usáramos las tareas, de igual forma sería un poco complicado porque alguna de ustedes solo me envían la foto y las tienen en su cuaderno. También se puede realizar un gasto en que las hagan en hojas, sino que lo que vamos a realizar va a ser este ejercicio de poder ordenarlos como si ustedes pues tuvieran archivados acá sus documentos. Muy bien, no sé si tienen dudas o preguntas con lo que van a realizar la siguiente semana. Señor, ¿el tamaño es grande o pequeño? Pues el tamaño es, pues no importa, si ustedes lo quieren hacer, acá pues yo solo les seleccioné algunas imágenes de cómo lo pueden hacer, pero inclusive lo pueden hacer ustedes pequeños si quieren, como ustedes se sientan mejor y como ustedes lo puedan manejar, porque si ustedes prefieren tenerlo un poco más grande porque se les facilita poder escribir, por ejemplo, está bien, pero el tamaño también va a depender de cómo ustedes se sientan cómodos trabajando. No hay un tamaño como base. Está bien, señor. Muy bien, ¿alguna otra duda? Muy bien, les voy a preguntar, Christopher, ¿no hay dudas? No, señor. Muy bien, gracias. Karina, ¿no tiene dudas? No, señor. ¿Sí? No importa los espacios, ¿verdad? No, como mínimo pueden hacer 5 espacios. Ya, gracias. Muy bien. ¿Y Bien. si es menos de 5, señor? Pueden hacer menos de 5. Lo importante, como les mencionaba, son estas pestañitas. Para que ustedes puedan ir anotando ahí las letras o los números según cómo lo vayamos ordenando. Pero pueden ser menos de 5. Ahí yo se los dejo a su creatividad, a como ustedes lo puedan realizar, pero si estas pestañitas sí necesito que vayan o que ustedes las puedan ir agregando para que ustedes también puedan irlo ordenando. Por ejemplo, en estos pueden, si quieren ustedes no hacerle espacios y al momento de que realicemos un ejercicio pueden ir colocando hojas que ustedes ya hayan usado y le colocan el número o la pestañita. También lo pueden realizar así si no le quieren hacer espacios. Muy bien, voy a seguir preguntando. Carla, ¿no hay dudas? No, señor. No, muy bien, gracias. Neri, ¿no hay dudas? No, señor. Muy bien. Julio, ¿no hay dudas? No, señor. Muy bien, gracias. Katherine, ¿no hay dudas? No, señor. Muy bien. Fernanda, ¿no hay dudas? No, señor. Muy bien, entonces si no tenemos dudas, de todas maneras me pueden escribir y me pueden preguntar si ustedes gustan o si les llega a surgir alguna duda en el transcurso de la semana. Esto es lo que ustedes van a realizar. Sí va a haber un pequeño contenido dentro de la guía, pero va a ser más que todo que es un fichero, para qué nos puede servir, cómo lo podemos utilizar. El contenido voy a tratar la manera de que sea también corto para que al momento de estudiarlo tampoco sea una sobrecarga para ustedes. Bien, si no tenemos dudas o preguntas sobre esto,
Con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación y nos miramos en nuestra próxima clase. Que tengan feliz tarde. Gracias igual, señor. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, señor. igualmente. Feliz tarde, señor. Gracias, Feliz igualmente. tarde, señor. Señor. Gracias.